20ª Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro 2022, Ciudad Memoria. Deseo felicitar muy especialmente a la Feria del Libro de Bucaramanga en estos 20 años. Quiero felicitar a Ulibro por este aniversario, estos 20 años. Quiero felicitar a la gente de la Feria del Libro de Bucaramanga que cumple 20 años. Un gran saludo a toda la gente de la Feria del Libro de Bucaramanga. Mil felicitaciones por estos 20 años. Hoy quiero felicitar a la Feria del Libro de Bucaramanga por sus 20 años. Felicitaciones a la Feria del Libro de Bucaramanga por esos 20 años. Hola, este es un saludo para Ulibro, la Feria del Libro de Bucaramanga, que en esta edición cumple 20 años. Este es un mensaje de felicitación para la Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro. Hola, quiero saludar a toda la gente de Ulibro por su cumpleaños número 20, espero que sean muchísimos más. Este es un saludo de parte de la Cámara Colombiana del Libro y de la Filbo, Feria Internacional del Libro de Bogotá, para toda la comunidad de Ulibro en sus 20 años. Pero Ulibro cumple 20 años y son 20 años de construir cultura. Me uno a la celebración de estos 20 años de Ulibro. Que sean muchos años más. Felicitaciones, Ulibro. Feliz larga vida a Ulibro. Quiero enviar un abrazo de felicitación, un saludo muy especial a toda la organización de Ulibro. Va un abrazo enorme a la Feria del Libro de la UNAP. Una gran felicitación a Bucaramanga por tener un espacio tan especial como este. El Centro de Convenciones Neomundo se preocupa por su seguridad. Por eso hacemos estas recomendaciones que deberá seguir en caso de evacuación. Conserve la calma. Identifique las salidas de emergencias. Dé prioridad a las personas en condición de discapacidad, mujeres embarazadas y adulto mayor. Camine y evite correr. Al salir no se devuelva, evite tumultos. En caso de emergencia, espere indicaciones. El punto de encuentro es el Monumento a la Hormiga. Recuerde, el Centro de Convenciones Neomundo está pendiente de su bienestar en este evento. Desde hace más de 40 años, somos una empresa que es testigo de cómo los sueños se hacen realidad. Nos hemos dedicado a construir proyectos de vida con el objetivo de llenar los hogares colombianos de experiencias, recuerdos y alegrías. Hoy ya son más de 11,5 millones de metros cuadrados construidos y más de 132,000 viviendas que hemos logrado entregar en 13 municipios de Colombia. Nos enorgullecemos porque todo esto lo hemos logrado gracias al trabajo responsable de un equipo talentoso y dedicado de 12,600 colaboradores directos e indirectos. Tu sueño es nuestra meta y tu futuro nuestra pasión y compromiso. Por eso, esperamos entregar 22,000 nuevos hogares este año, con el objetivo de seguir contribuyendo al desarrollo y crecimiento de nuestro país. Gracias por la confianza que han depositado en nosotros a lo largo de estos años. Seguiremos trabajando para construir proyectos de vida. Los parques, sus colores, los monumentos y su gente han creado íconos de este lugar en el que hemos construido nuestra esencia. Por alguna razón, el destino nos puso aquí. Nacimos, habitamos y echamos raíces en una ciudad llena de acontecimientos, lugares y personajes
que han creado día a día una identidad social, política y cultural de nuestra memoria. Son 400 años de historias que han tallado la memoria de Bucaramanga y este año un libro las contará a través de la literatura, el cine, la música y la gastronomía. Acompáñanos a seguir escribiendo esta historia. 20ª Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro 2022, Ciudad Memoria. Los parques, sus colores, los monumentos y su gente han creado íconos de este lugar en el que hemos construido nuestra esencia. Por alguna razón, el destino nos puso aquí. Nacimos, habitamos y echamos raíces en una ciudad llena de acontecimientos, lugares y personajes que han creado día a día una identidad social, política y cultural de nuestra memoria. Son 400 años de historias que han tallado la memoria de Bucaramanga y este año un libro las contará a través de la literatura, el cine, la música y la gastronomía. Acompáñanos a seguir escribiendo esta historia. 20ª Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro 2022, Ciudad Memoria. Los parques, sus colores, los monumentos y su gente han creado íconos de este lugar en el que hemos construido nuestra esencia. Por alguna razón, el destino nos puso aquí. Nacimos, habitamos y echamos raíces en una ciudad llena de acontecimientos, lugares y personajes que han creado día a día una identidad social, política y cultural de nuestra memoria. Son 400 años de historias que han tallado la memoria de Bucaramanga y este año un libro las contará a través de la literatura, el cine, la música y la gastronomía. Acompáñanos a seguir escribiendo esta historia. 20ª Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro 2022, Ciudad Memoria. Los parques, sus colores, los monumentos y su gente han creado íconos de este lugar en el que hemos construido nuestra esencia. Por alguna razón, el destino nos puso aquí. Nacimos, habitamos y echamos raíces en una ciudad llena de acontecimientos, lugares y personajes que han creado día a día una identidad social, política y cultural de nuestra memoria. Son 400 años de historias que han tallado la memoria de Bucaramanga y este año un libro las contará a través de la literatura, el cine, la música y la gastronomía. Acompáñanos a seguir escribiendo esta historia. 20ª Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro 2022, Ciudad Memoria. Los parques, sus colores, los monumentos y su gente han creado íconos de este lugar en el que hemos construido nuestra esencia. Por alguna razón, el destino nos puso aquí. Nacimos, habitamos y echamos raíces en una ciudad llena de acontecimientos, lugares y personajes que han creado día a día una identidad social, política y cultural de nuestra memoria. Son 400 años de historias que han tallado la memoria de Bucaramanga y este año un libro las contará a través de la literatura, el cine, la música y la gastronomía. Acompáñanos a seguir escribiendo esta historia. 20ª Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro 2022, Ciudad Memoria.
20ª Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro 2022, Ciudad Memoria. Deseo felicitar muy especialmente a la Feria del Libro de Bucaramanga en estos 20 años. Quiero felicitar a Ulibro por este aniversario, estos 20 años. Quiero felicitar a la gente de la Feria del Libro de Bucaramanga que cumple 20 años. Un gran saludo a toda la gente de la Feria del Libro de Bucaramanga. Mil felicitaciones por estos 20 años. Hoy quiero felicitar a la Feria del Libro de Bucaramanga por sus 20 años. Felicitaciones a la Feria del Libro de Bucaramanga por esos 20 años. Hola, este es un saludo para Ulibro, la Feria del Libro de Bucaramanga, que en esta edición cumple 20 años. Este es un mensaje de felicitación para la Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro. Hola, hola, quiero saludar a toda la gente de Ulibro por su cumpleaños número 20, espero que sean muchísimos más. Este es un saludo de parte de la Cámara Colombiana del Libro y de la Filbo, Feria Internacional del Libro de Bogotá, para toda la comunidad de Ulibro en sus 20 años. Pero Ulibro cumple 20 años y son 20 años de construir cultura. Me uno a la celebración de estos 20 años de Ulibro. Que sean muchos años más. Felicitaciones, Ulibro. Feliz larga vida a Ulibro. Quiero enviar un abrazo de felicitación, un saludo muy especial a toda la organización de Ulibro. Va un abrazo enorme a la Feria del Libro de la UNAP. Una gran felicitación a Bucaramanga por tener un espacio tan especial como este. El Centro de Convenciones Neomundo se preocupa por su seguridad. Por eso hacemos estas recomendaciones que deberá seguir en caso de evacuación. Conserve la calma. Identifique las salidas de emergencias. Dé prioridad a las personas en condición de discapacidad, mujeres embarazadas y adulto mayor. Camine y evite correr. Al salir no se devuelva, evite. En caso de emergencia, espere indicaciones. El punto de encuentro es el Monumento a la Hormiga. Recuerde, el Centro de Convenciones Neomundo está pendiente de su bienestar en este evento. Desde hace más de 40 años, somos una empresa que es testigo de cómo los sueños se hacen realidad. Nos hemos dedicado a construir proyectos de vida con el objetivo de llenar los hogares colombianos de experiencias, recuerdos y alegrías. Hoy ya son más de 11,5 millones de metros cuadrados construidos y más de 132.000 viviendas que hemos logrado entregar en 13 municipios de Colombia. Muy buenas tardes para todos. Reciban un cordial bienvenida a Ulibro 2022, Ciudad Memoria. Nos complace tenerlos aquí para acompañarnos a escribir las nuevas páginas de la historia de la Feria del Libro de Bucaramanga y conmemorar los 20 años ininterrumpidos de actividades que nos consolidan como uno de los encuentros literarios más importantes de Colombia. La Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro 2022, Ciudad Memoria y la Universidad Autónoma de Bucaramanga tienen el gusto de recibirlos en el lanzamiento oficial del libro El corazón no se toca, del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince. Nació en Medellín en 1958. Es escritor, traductor y periodista. Estudió lenguas y literaturas modernas en la Universidad de Turín. Ha sido columnista de las revistas Cromos, Cambio, El Malpensante y de los periódicos El Espectador y El Colombiano. Ha publicado ensayos de tipo académico en reconocidas revistas de Colombia, España, México, Italia y Gran Bretaña. Actualmente es columnista y asesor editorial del diario El Espectador
y colabora también con periódicos como El País de Madrid y el NZZ de Zúrich. Ha publicado varios libros como El olvido que seremos, su obra más celebrada. El moderador de este evento es Mario Hursic Durán, periodista cultural, poeta, escritor y traductor colombiano. Es director y miembro fundador de la revista El Malpensante de Bogotá. También ha sido presentador de televisión. Tradujo obras de Alessandro Barico, Rubén Fonseca y Gesualdo Bufalinos. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Les agradezco su presencia para esta charla sobre un libro que desafortunadamente todavía no existe. Les vamos a mostrar la carátula para que ustedes sepan lo que Héctor aproximadamente en cuánto estará listo. Es una nueva novela de Héctor que se llama Salvo mi corazón, todo está bien. Buenas tardes, muy feliz de volver a Bucaramanga. Gracias por venir a pesar del aguacero. Yo quería presentar este libro aquí en la Feria de Bucaramanga, pero terminar un libro es siempre largo, es casi imposible. Se alargaron las correcciones y el libro no sale como pensaba yo a finales de agosto, sino a finales de septiembre, dentro de un mes. Los chicos que están atrás, por favor, nos ayudan poniendo la carátula del libro. No, esto lo vamos a mostrar un poco más adelante. Aquí está, salvo mi corazón, todo está bien. Bueno, miren. Bueno, ya se fue a imprenta, entonces por eso ya hay carátula, ya hay contraportada y todo eso. Bueno, miren, a lo mejor alguno de ustedes recordará que en la página final de Vivir para contarla de Gabriel García Márquez, él toma un taxi y pasa al frente de quien sería posteriormente su esposa, Mercedes Barcha. La ve en el porche de la casa y de pronto dice García Márquez, tuve el frémito. Esa palabra frémito es del vocabulario médico y significa cuando uno siente una especie de temblor en el corazón cuando se pone la mano sobre el pecho. Bueno, Héctor hace 2-3 años sintió un frémito y ese frémito lo llevó primero a una sala de cirugías y después a escribir una novela. Héctor, ¿cómo fue la génesis de Salvo mi corazón? Todo está bien. Bueno, realmente este libro, la idea de este libro empezó, Mario, hace muchos años. Empezó con una idea, con una semilla muy pequeña, y es un cura se enferma del corazón, un cura se enferma tanto del corazón que está esperando un trasplante de corazón y vive en una casa con muchas escaleras, entonces le dicen que no puede ir a vivir ahí y se va a vivir a otra casa que no tiene escaleras, pero donde viven 2 mujeres y 3 niños. Una mujer recién separada. Ese es un cura real que yo conocí, que estaba efectivamente enfermo del corazón. Yo empecé a escribir esta novela que tiene esta cubierta o esta carátula con un corazón muy realista. Algunos libreros dijeron que demasiado médico, pero es que es un libro muy sobre el corazón real, sobre el corazón, sobre el órgano, sobre el corazón físico. Y cuando yo estaba escribiendo este libro, efectivamente empecé a sentir frémitos en el corazón, cosas raras. Yo me tocaba aquí y de vez en cuando brincaba. Empecé a tener una cosa que se llama anginas de pecho, que son unos dolores. En fin, fui finalmente donde una cardióloga que bueno, me diagnosticaron un problema en la válvula aórtica
Y hace un año, en agosto del año pasado, me hicieron una operación de corazón abierto. Todo fue pues como investigación de campo para poder escribir también esta novela. Es decir, no tuve un trasplante de corazón como el cura del libro, pero sí tuve, mientras escribía el libro, una operación de corazón abierto. Incluso, como yo pensaba que me iba a morir, dejé un borrador del libro hace un año, un borrador más o menos listo, se lo mandé a mi agente literaria en Alemania y le dije, bueno, si me muero, esto es lo que deben publicar. El libro no está hoy, pero ustedes van a tener, por decirlo así, la primicia de que Héctor les lea a continuación las 2 primeras páginas del libro. Bueno, les voy a leer el principio, pues porque esta era la promesa. Envejecer es muy maluco, pero una de las cosas buenas de la miopía es que uno se quita las gafas y lee muy bien. El libro empieza con... Este cura era muy aficionado a la música clásica, a la ópera. Entonces, el libro, como cualquier ópera que se respete, empieza con una obertura. Aunque Luis fuera cura, como yo, muy pocas personas le decían padre. Yo le decía Córdoba y casi todos sus amigos le decían Gordo. Ahora él, al padre Luis Córdoba, le habían impedido regresar a nuestra casa en la esquina de la Carrera Villa con la calle San Juan. Al fin se le permitía salir de la habitación compartida donde había pasado las últimas semanas en la Clínica León 13, pero no podía volver a su casa, a la casa donde vivíamos juntos desde hacía 20 años. Para él eso era como un destierro y para mí, su compañero y su mejor amigo, como un exilio que me impedía cuidarlo, como un divorcio involuntario que los dos estábamos obligados a aceptar. Mi único consuelo era que había encontrado un buen sitio donde refugiarse mientras esperaba a que alguien muriera para salvarlo a él. Su vida dependía de una muerte ajena y este era un sacrificio que yo, aunque quisiera, no le podía ofrecer. La casa a donde se fue a vivir Córdoba tenía 4 cuartos como cualquier corazón. Cada cuarto, al llegar de la luz de la calle, emanaba su propia sombra y su propio latido. No sé si todo el mundo sentía esa pulsación, pero yo la podía percibir. Las 2 primeras piezas eran las más pequeñas y daban a un lado y otro del zaguán. Este era una especie de atrio cubierto con una pérgola y lleno de unos anturios tan rojos y brillantes que parecían artificiales. Un rojo comunista, decía Luis. Teresa, la dueña de la casa, solía regarlos cada 3 o 4 días con un fervor que el gordo, por compensar, llamaba bautismal. Más que hablarles, Teresa les rezaba a sus anturios y estos les respondían creciendo, haciéndole reverencias, floreciendo de rojo partisano, de blanco enfermera y de un rojo tan pasado de rojo que se volvía negro, negro como la sangre que brota de una vena. El cuarto de la izquierda, pared en medio, era el dormitorio de los niños, Julia y Alejandro. El de la derecha, tras la otra pared, la pieza de los juguetes y los juegos. Fue esta segunda pieza la que Teresa vació por completo para que Córdoba la ocupara. Y cuando él llegó, consistía tan solo en una cama alta de enfermo, un cuadro de Santana enseñando a leer a la Virgen, un armario vacío con olor a lavanda y un sillón de lectura con una lámpara de pie que dirigía su pantalla hacia un libro imaginario, invisible en el aire, a media altura, inundado de cálida luz. ¿Hasta ahí? Bueno. Le pedí a Héctor que leía esto. Les decía que le pedí a Héctor que leyera ese fragmento porque quienes han sido lectores de él sabrán que las casas son un punto central de su narrativa.
describir una casa en que pasan muchas cosas, a veces en varias generaciones. Está presente, por supuesto, en el olvido que seremos, pero también está en La Culta, de otra manera también está en Angosta. Me gustaría empezar por ahí, Héctor. ¿Por qué razón siempre tú tienes que ubicar la acción de tus novelas en una casa que para todos los personajes siempre es muy significativa? Pues yo no sé, yo no soy muy consciente de cómo hago los libros, pero ahora mencionaste a García Márquez. Al principio de los libros de García Márquez siempre hay un muerto, casi siempre hay un muerto, alguien que van a fusilar, o un olor a cadáver, o un olor a alguien que se acaba de suicidar, o alguien a quien van a matar, se anuncia. Cuando Mario me dijo ahora que en mis libros había casas, pues sí, me doy cuenta que siempre hay casas, que el olvido que seremos empieza también con la casa. En la casa vivían 10 mujeres, un niño y un señor. En este empieza con una casa que tiene 4 cuartos, como cualquier corazón. El corazón tiene 4 cámaras, como ustedes saben. Para mí es como importante que yo me sitúe en un sitio y sitúe a los lectores en un sitio. Y en este caso no soy yo el narrador. El que dice yo en este libro es otro cura. Él dice que es otro cura y que él vivía en una casa con el cura del trasplante, con el gordo, con Córdoba, con Luis Córdoba. Pero yo empecé a escribir este libro de varias maneras. Primero, como si lo narrara Luis Córdoba. Después, como si lo narrara yo, que conocía a Luis Córdoba. Y finalmente escogí que lo narrara otro cura que se llama Aurelio Sánchez, o Lelo, le dicen Lelo cura, porque quise como distanciarme de mi propio mundo, de mis propias historias. Y como esta es una novela de curas, es raro, hoy pues no sé, no hay muchas novelas de curas, no creo. No sé si a alguien le interese leer una novela de curas, llena de curas, o al menos con 2 curas, con un cura narrador y un cura protagonista. Y con curas que además no son pederastas, sino curas no, pues, sí, curiosamente, ¿no? En este caso no son pederastas. Pero sí hay 2 casas, la casa donde él vivió 20 años y la casa a donde se va a esperar el corazón de trasplante, y donde hay 2 mujeres, una recién separada con 2 niños y otra abandonada por su marido con una niña. No sé, me interesó la situación de que siente un cura al borde de la muerte, porque el que se va a trasplantar de corazón está muy enfermo, cuando después de vivir como cura años y años en un seminario, en una residencia de sacerdotes, se va a vivir a una casa de familia. La casa es muy importante por sus 4 cuartos, pero es muy importante también por los niños y por las 2 mujeres. Ese tema de los curas tampoco es ajeno a la narrativa de Héctor. Quienes hayan leído sus libros anteriores, también en El olvido que seremos, que lo vuelvo a citar, pues se darán cuenta que hay un tío de la mamá de Héctor con quien ella se crió y que era obispo en Medellín. La mamá de Héctor nació acá en Bucaramanga. Esos tíos, o uno de ellos al menos, era de aquí de Bucaramanga. Pero en fin, yo no voy a contar la historia, que tú la puedes contar mucho mejor. Sí, en mis novelas hay curas, y curas de Bucaramanga. Monseñor Joaquín García Benítez, que era el arzobispo de Medellín y el cura pues que aparece mucho en El olvido que seremos, había nacido aquí. Esta es una ciudad, en esta ciudad los curas han sido importantes. El Papa acaba de nombrar cardenal a un obispo de Bucaramanga. Mi tío nunca llegó a ser cardenal. Yo creo que este debe ser el primer cardenal de Bucaramanga.
Monseñor Jiménez, creo que esta semana se vistió de rojo. Esto hace un siglo hubiera sido aquí un acontecimiento impresionante. Ahora no, ahora la iglesia está como en una decadencia total. Yo creo que a mí me interesa precisamente escribir de curas ahora es porque se están como hundiendo, porque no sé, no solo con los escándalos de pederastia, sino que ya casi nadie va a misa. Uno entra a una misa, pues, o a una iglesia, y lo único que hay es unos cuantos viejitos, unas beatas, unos viejitos ahí, o alguien que está como muy enamorado y llora y pide algún milagro. Pero a mí sí, como yo crecí en un ambiente en el que había muchos curas, otro cura de Bucaramanga, también hermano del obispo y tío de mi mamá, que se llamaba Monseñor Luis García, tenía lepra, y en mi primer libro que Mario me editó, Asuntos de un Hidalgo Disoluto, yo revelé ese que era un secreto muy, muy bien guardado en mi familia, y era que el padre Luis, el tío Luis, tenía lepra, y mucha gente de mi familia me dejó de hablar porque yo revelé que tío Luis tenía lepra. Y la lepra, ustedes saben, en la Biblia es como una enfermedad que tiene algo como de castigo. Los leprosos, y si no aparece quien les haga un milagro y les quite la lepra, es muy grave. Y a este tío Luis, bueno, se le caían los dedos, y eso también tengo también como una obsesión con los dedos de los pies, y al cura de esta novela lo operan de los pies y le tienen que amputar un dedo, y al cura de un Hidalgo Disoluto se le cae un dedo por la lepra. Bueno, sí, hay curas a los que se le caen los dedos en mis libros, y arzobispos, o este obispo que fue muy importante. No sé, Unamuno tiene un libro de curas muy bonito, Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno Mártir, que es un cura ateo, que no les quiere decir a sus feligreses que Dios no existe, porque ellos viven en la ilusión de Dios, y es una novela que a mí me gusta mucho. Y también hay una novela de Bernanos, el diario de un cura rural, que también me interesa mucho. Y en fin, yo también acabé escribiendo un libro de curas. Héctor, esos son como los temas conocidos que Héctor introduce dentro de la novela. Están ya en sus libros anteriores, pero también hay unas notas nuevas que son de las que vamos a hablar a continuación. La primera, me parece importante que cuentes al menos brevemente. El cura de esta novela se llama Luis Córdoba. El personaje real en el cual está basado fue un muy famoso sacerdote claretiano, crítico de cine en Medellín, llamado Luis Alberto Álvarez. Como Héctor acaba de mencionar, novelas donde aparecen curas, hay una novela con cura muy famoso que es El Padre Brown de Chesterton. Es un cura muy, muy gordo, que es una especie de detective. Este cura también era inmenso, medía casi 1,90, era muy, muy obeso, en algún momento llegó a pesar 170 kilos y eso. ¿Por qué te pareció atractivo el personaje real de Luis Alberto Álvarez, que se llama Luis Alberto Álvarez Córdoba, como, digamos, materia prima para el personaje de tu novela? A mí realmente no me interesan, Mario, los personajes malos. A mí me interesan los personajes buenos. Y Luis Alberto Álvarez, en el que yo me baso, digamos que es el punto de partida para escribir esta novela, fue un cura muy importante en Medellín, porque fue el cura que nos enseñó a ver cine. Él era crítico de cine, tenía una página de crítica de cine en el periódico local, en El Colombiano, toda una página de cuando el periódico tenía estas sábanas, páginas grandes. Él escribía esa página entera todos los domingos, y además hacía muchos talleres de historia del cine, y también era un experto en música clásica y sobre todo en ópera. Entonces él, de algún modo, a la generación mía y a algunas generaciones
de un poco antes y un poco después, nos enseñó algo fundamental para nosotros y que dura para toda la vida: el placer por el cine, el placer por la música clásica. Yo lo conocí yendo a un taller de historia, a un curso de neorrealismo italiano, donde veíamos las películas más famosas del neorrealismo italiano, antes de que yo hubiera ido a Italia a estudiar, antes de que yo me hubiera casado con una italiana, y esos cursos de él eran maravillosos. Era un tipo muy claro, era un tipo que nunca se ponía sotana, era un tipo que no ponía por delante su sacerdocio, sino que simplemente era un enamorado del cine y de la cultura. Y bueno, y lo que pasó es que cuando él se enfermó del corazón, esto lo voy a decir aquí ya que es la primera vez que hablo del libro en público, yo me acababa de separar de mi mujer y él se fue a vivir a mi casa con mi mujer. Entonces, de algún modo yo sentía como que él había entrado a ocupar que este padre había entrado a ocupar el papel de padre en mi casa. Entonces, de esa imagen de mi recuerdo y de esa imagen real de un cura bueno, ese fue el punto de partida. Y desde ahí yo empecé a crearle a Luis Alberto, digamos que una vida distinta o una vida imaginaria o una vida más de lo que pudo haber pasado por su mente cuando él se fue a vivir a mi casa. Ya en la novela no se va a vivir a mi casa, se va a vivir a la casa de Teresa y de Darlis y de los niños, pero digamos que lo que está detrás es una historia real de un cura que se va a vivir a la casa de mis hijos y a la casa de la que era mi esposa. Y un cura que no era cualquier cura, sino un cura bueno. A mí no me interesa el cura pederasta, me interesa el cura que se va a vivir con unos niños y no los toca, sino que les enseña a ellos también a ver películas y a disfrutar de la ópera y de la música clásica. No estoy tan seguro si alguno de ustedes reconoció que ese título, Salvo mi corazón, todo está bien, son uno de los versos más famosos de la poesía colombiana. Pertenecen a Eduardo Carranza y son parte de un soneto que se llama Soneto con una salvedad. Les voy a pedir a los chicos de la producción que por favor pongan el audio van a oír ustedes al propio Eduardo Carranza leyendo estos versos. Soneto con una salvedad. Todo está bien, el verde en la pradera, el aire con su silbo de diamante, y en el aire la rama dibujante, y por la luz arriba la palmera. Todo está bien, la frente que me espera, el agua con su cielo caminante, el rojo húmedo en la boca amante, y el viento de la patria en la bandera. Bien que sea entre sueños el infante, que sea enero azul y que yo cante, bien la rosa en su claro palafrén, bien está que se viva y que se muera, el sol, la luna, la creación entera, salvo mi corazón, todo está bien. Héctor, quería que el público oyera el poema para preguntarte dos cosas. El primero es por qué elegiste un poeta que está muy lejos de, digamos, lo que yo llamaría tu estética narrativa, por un lado, pero por el otro, ¿por qué quisiste incluir en la novela una discusión sobre la palabra palafrén? Ustedes oyeron que ahí Eduardo Carranza dice, bien está la rosa en su claro palafrén. Y dentro de esta novela se discute qué diablo significa palafrén. Bueno, este soneto con una salvedad era un soneto que me imagino que las generaciones anteriores querían mucho. De hecho, mi papá lo recitaba de memoria. Y a mí, pues,
me llamaba la atención, me gustaba que todo estuviera bien aparentemente, salvo el corazón del poeta. Cuando uno es niño, hay muchas palabras que no sabe y uno no se puede poner a preguntar todo el tiempo qué significan las palabras, porque se pasaría la vida preguntando, y no, uno oye las palabras por primera vez y las va entendiendo al cabo del tiempo hasta que termina por usarlas. Pero la palabra palafrén es así, nunca se usó en mi casa ni en ninguna parte, entonces yo nunca entendí qué quería decir bien la rosa en su claro palafrén. Y una rosa en un palafrén, yo me imaginaba que un palafrén era como un florero, porque ¿dónde va a poner uno una rosa? Pero no, después ya cuando me puse pues ya a escribir esta novela, cuando transcribí todo el soneto con una salvedad de un poeta piedracelista que había sido muy importante en Colombia, es el papá además de María Mercedes Carranza, otra poeta muy importante a quien sí conocí, y él había sido profesor de poesía, por ejemplo, de Alberto Aguirre, un amigo mío a quien está dedicado El olvido que seremos, que también recitaba mucha poesía, y aunque despreciaba un poco a los poetas piedracelistas del movimiento Piedra y Cielo, que estaban muy inspirados en la poesía de Juan Ramón Jiménez, no sé, hay una cierta belleza en la poesía de ellos, de los piedracelistas, que a mí me sigue gustando, Palafrén en últimas parece que es un caballo manso, pero entonces yo no entendía bien la rosa en su claro palafrén, porque uno no le dice a un caballo claro, uno le diría en su blanco tal vez, en su blanco palafrén. En fin, ahí entonces en la novela, el cura de la novela, el padre Córdoba, el gordo Córdoba, discute con Darlis, que es la otra mujer que vive en esa casa, cuando le recita el poema de que salvo su corazón todo está bien. Es Darlis la que le pregunta a él, pero don Luis, ¿qué es palafrén? ¿Qué quiere decir palafrén? Y ahí hay una discusión en la novela sobre qué es un palafrén, y me parecía un título, a algunos les parecía largo porque es un endecasílabo, y me decían, ¿por qué no lo pone salvo mi corazón? Pero salvo mi corazón, salvo puede tener el sentido de excepto mi corazón, pero si lo dejo solo, salvo mi corazón puede tener el sentido de salvar el corazón, de que estoy salvando el corazón, y yo no quería esa ambigüedad. Y bueno, como es una novela de alguien que está esperando un trasplante, y como es una novela que yo escribí estando enfermo del corazón, me pareció bien ponerla, salvo mi corazón, todo está bien. Una anécdota más, el médico que me operó del corazón en Medellín, se lo estaban robando los de la UNAP, se lo querían traer para acá porque es un gran cirujano. Yo estaba tristísimo porque confío mucho en él, en el doctor Camilo Rendón, Juan Camilo Rendón, el que me abrió el corazón, el que me hizo la operación de corazón abierto. Y eso habla muy bien de Bucaramanga, de esta universidad y de la escuela de medicina que hay acá, pero finalmente allá se hizo una colecta y logramos que se quedara en Medellín el doctor Rendón y no se lo trajeran para acá a hacer. Es un tipo muy joven y es el que más trasplantes de corazón ha hecho en Medellín y probablemente en Colombia. Enlazando con eso que acabas de decir y algo que dijiste al principio, que los libreros se quejaron de que la portada era muy realista. En esta novela, el padecimiento médico que tiene Luis Córdoba se llama cardiopatía dilatada y el cura narrador hace una exposición muy pormenorizada de en qué consiste esa dolencia. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista, digamos, de artesanía literaria, ¿con qué retos te enfrentaste a la hora de tratar de contarle a lectores que no son estudiantes de medicina, que no son médicos especializados en esta rama? ¿Cómo lograste o cómo intentaste hacer transparente el contenido de lo que es esa enfermedad? Yo creo que hay dos tipos de enfermos. Hay enfermos a los que no les interesan saber nada sobre su enfermedad
Y hay enfermos, y yo soy ese tipo de enfermo, que quiere saberlo todo antes de aceptar si me quiero operar o no. Entonces, cuando yo me empecé a enfermar de lo mío, que no era cardiopatía dilatada como el gordo, sino que era una cosa mucho más banal, empecé a leer muchos libros sobre el corazón. Libros no exactamente libros de cardiología, sino libros de divulgación sobre el corazón, sobre todo libros en inglés. Y cuanto más leía libros sobre el corazón, más me fascinaba esta víscera, porque el corazón es una palabra pues llena de metáforas. Uno dice corazón, uno dice te lo digo con el corazón en la mano, uno dice me duele el corazón en sentido literal o en sentido figurado. El corazón está lleno de unas simbologías que tienen que ver con los sentimientos, con la sinceridad, con la memoria, sobre todo en inglés. Algo que se sabe de memoria es by heart, es decir, por corazón. Y antes, en el español más antiguo que ya no usamos, se decía también de coro, que también en últimas es lo mismo que by heart, de corazón. Entonces, bueno, como paciente cardíaco empecé a leer mucho sobre el corazón y me interesaba que en la novela hubiera partes médicas, porque alguien que está esperando un trasplante de corazón, a mí me parecía interesante saber qué es lo que pasa, por qué hay que trasplantarle el corazón a alguien, por qué no le pueden curar el corazón, aliviarle el corazón. Y en fin, yo traté, como yo iba leyendo muchos libros sobre el corazón, como iba leyendo también sobre el tema de los trasplantes, iba trasladando mis lecturas a la novela y tenía que ponerlo en boca de alguien. Entonces en general lo pongo en boca del cura narrador que estudia lo que tiene su amigo, o también el cura protagonista, Luis Córdoba, pues también se interesa por la bomba cardíaca y habla de su corazón, y Joaquín, que es el tipo que se fue de la casa y que también está enfermo del corazón, pues también hablan del corazón. Entonces hay muchas páginas dedicadas al corazón, a gente que se muere del corazón, a la definición de la muerte que permite hacer un trasplante de corazón. Porque para hacer trasplantes de corazón hay que volver a definir la muerte. Mi mamá se murió en septiembre del año pasado, de 96 años. Y cuando se estaba muriendo, estábamos ahí todos los hermanos, mis hermanas y yo, mi hermana médica, una sobrina médica, otros sobrinos médicos, y a mi mamá decidimos, pues preguntábamos, ¿ya se murió? ¿No se ha muerto en la agonía? Y finalmente se murió cuando dejó de respirar y cuando se le paró el corazón. Pero hoy en día hay mucha gente, para poder hacer trasplantes de corazón hay que declarar a la persona muerta, aunque le siga palpitando el corazón, porque si no, pues no se puede trasplantar el corazón. O por ejemplo en la China, que son muy prácticos, a los condenados a muerte no los llevan a la silla eléctrica muchas veces, sino que los llevan a un quirófano y les van sacando órganos, y le sacan el corazón y lo trasplantan ahí de una parte del quirófano a otro para usar así un corazón bien fresquito. Y bueno, y cuando a uno lo operan del corazón, por ejemplo, le paran el corazón, le colapsan los pulmones, uno no está respirando, no piensa porque está en anestesia profunda, el corazón está quieto y sin embargo dicen que está vivo. A uno lo enfrían y dicen que está vivo y lo ponen a circular la sangre en una máquina, y eso al parecer más o menos lo mantiene a uno en vida, pero es lo mismo que estar muerto de alguna manera. Entonces, pero para poder hacer trasplantes de corazón hay que definir la muerte de otra manera. Ya no es el espíritu vital que se inspira, se inhala o se exhala, sino que gente que ya no respira, como en mi caso,
mientras me operaban, está viva. Y gente que respira y cuyo corazón sigue palpitando, está muerta. Por ejemplo, el médico que me operó a mí y que casi viene a vivir aquí y a trasplantar en Bucaramanga, él y el anestesiólogo que también me puso la anestesia, me decían cómo es de duro en el caso de un bebé, porque también se hacen trasplantes de corazón de bebé, cómo es de duro. Me contaban de algo que pasó el año pasado, un bebé de brazos, de meses, que va con su mamá de una finca a otra parte, van para el pueblo a llevar una carga de café, que van arriando una mula que va con ellos, están atravesando una quebrada, la señora se cae con el bebé en la mano, el bebé cae sobre una piedra y se da un golpe en la cabeza y le declaran muerte cerebral al bebé. Entonces, cuando le declaran la muerte cerebral, tiene que haber un cirujano que entra en el cuerpo de ese bebé de meses, abre y ve ese corazón palpitando. Harvey, el gran descubridor de la circulación sanguínea, decía, el sol del microcosmos, decía, el corazón es el sol del cuerpo, el sol del microcosmos. Y ellos me decían cómo abrir ese bebé y ver ese corazoncito latiendo muy rápido, que ellos tienen que cortarlo, sacarlo, enfriarlo y ponérselo a otro bebé. Es muy duro porque es como, para ellos no están matando a nadie, pero de algún modo sienten como si estuvieran matando a ese bebé donante de un corazón. Son cosas que se pueden hacer con una definición distinta de la muerte. Son cosas que se hacen para que otro bebé de la misma edad que nace con una cardiopatía muy grave pueda vivir, pero no dejan de ser, aún para alguien que opera todos los días corazones, experiencias muy fuertes. Cuando yo leí la primera versión de este libro, me llamó mucho la atención algo a lo cual Héctor le dedica espacio, y es que no solo en Colombia, sino en muchos otros países del mundo, los curas han sido entusiastas divulgadores del cine. En el caso colombiano, incluso el padre Luis Alberto Álvarez tuvo una contraparte, que era un sacerdote también antioqueño que se llamaba Humberto Bronx, que fue como su antecesor y que hacía la clasificación moral de las películas en el periódico El Colombiano. Héctor, esto lo señalo porque me da la impresión que en tu novela hay una especie como de requiem o de responso por esa institución que hoy en día está como venida menos, me parece a mí, que es la del cineclub. El cura Córdoba fue un entusiasta evangelista del cine a través de los cineclubs de Medellín. Mientras escribías la novela, tenías la impresión de que le hacías el canto del cisne a una forma de sociabilidad que hoy en día no se practica con la asiduidad, con el entusiasmo, con las ganas que se practicaba antes. Pues yo la novela la escribí, Mario, durante la pandemia, y durante la pandemia pues no pudimos volver a ir a las salas de cine, ya no digamos a los cineclubes, que no hay prácticamente, sino ni siquiera a una sala como esta que se oscurece, donde todo el mundo pues apaga el celular si tenemos suerte y vemos al mismo tiempo en la oscuridad todos juntos una película y nos reímos o lloramos o nos conmovemos o reaccionamos más o menos al unísono. Eso pues entró en crisis, ya estaba en crisis, con la pandemia en una crisis mucho más honda. Yo tengo una hija, Daniela, que ha estado también en la Feria del Libro de Bucaramanga, que es directora de cine, y ella vive siempre con la idea de revivir, de volver a hacer una sala de cine de arte, hacer una pequeña sala donde se puedan ver las mejores películas que están un poco fuera del circuito comercial y que se puedan discutir sobre esas películas, verlas con cuidado, repartir fichas sobre el director, hablar de quién hizo la música de la película, hablar de los papeles que han hecho los actores y las actrices en esa película,
hablar de la filmografía del director, de sus influencias, bueno, todo eso que hacía el Gordo Córdoba cuando nos hizo aficionar al cine, o lo que hacía él también en sus talleres de Mozart o de ópera, también para hacernos aficionar a la música clásica y a la ópera. Yo creo que todo eso lo podemos hacer, es verdad, en nuestra casa. Uno se puede suscribir a Filmin y ver clásicos del cine y verlos en pantalla pequeña, pero todo es distinto, se pierde y se gana. Tenemos acceso a muchas más películas ahora, pero pues no sé, si la vemos en el celular, como mucha gente ve cine, o como yo leo una novela, pues naturalmente en una pantalla de ese tamaño, con ese sonido, estamos perdiéndonos pues la mitad de la película y la mitad de la música. Yo no soy un nostálgico del pasado, pero sí creo que hay una gran pérdida cuando no se va a las salas de cine y cuando no se tienen alrededor pues maestros que saben mucho de cine o de música como el cura Luis Córdoba, y como muchos otros curas. Escribiendo esta novela me di cuenta de que en México, en España, en Perú, en muchos otros países en Italia, hubo curas que fueron muy importantes para la difusión del cine. Y también se perdieron otras cosas. Quiero que leas un pasaje de la novela en el cual se habla de una profesión, si es que se puede llamar en esos términos, que existía en los cines y que Héctor les va a narrar, o el cura que narra la novela se los va a contar. Aunque Mario me había dicho, no le gustaba. Sí. Bueno, sigue hablando el narrador de esta novela, que es el otro cura, Lelo, y dice, ya es por la página 134, si yo hubiese sido el confesor de Córdoba, no lo podría contar, pero como no lo fui nunca, sé y garantizo que Luis, al menos hasta el momento en que conoció a Darlis, respetó siempre el voto de castidad. Si no estoy mal, y salvo algunos episodios esta es la palabra que a Mario le llamó la atención, y salvo algunos episodios con pajilleras españolas en los cines de Roma, Córdoba no había conocido mujer. Luis aspiraba, como decía San Jerónimo, a que el corazón fuera verdaderamente el templo de Dios. Él no era como yo, que he caído y me he levantado tantas veces que ya ni las cuento. Tal vez ni siquiera le costaba tanto como a mí respetar ese voto, pero después de medio siglo de continencia y control, el despertar o el renacer erótico que se produjo en Córdoba fue explosivo y tumultuoso. Después de oír lo anterior que le leí ayer, Joaquín me consulta que qué son las tales pajilleras españolas de los cines de Roma. Me río por teléfono cuando me lo pregunta y luego se lo explico. Eran unas señoras de cierta edad, y se decía que españolas por su acento, que se paseaban por ciertos cines romanos y cuando veían a algún hombre solo sentado en su butaca, se acercaban a él, se sentaban a su lado y le susurraban al oído: «Vuole una sega», esto quiere decir, «¿quiere una paja?». Y si el hombre accedía, a cambio de 1000 liras o algo así, procedían a bajarle la bragueta, a apoderarse de su pájaro con suma devoción y a hacerle con gran destreza y rapidez el trabajo ofrecido. Llevaban pañuelitos de papel para disimular al menos un poco las espasmódicas emisiones de semillas humanas. En nuestro colegio, algunos novicios decían, obviamente en secreto, que existían pajilleras incluso más devotas, a quienes llamaban las pajilleras santas, ya que su trabajo se hacía de un modo bastante más libidinoso y sacro, pues de alguna manera, la cosa no me consta y no puedo explicarla bien, se introducía en el miembro del cliente debajo del peludo sobaco
y su ejercicio consistía en sobar el pájaro metido en la axila mediante el movimiento de hacerse una y otra vez la señal de la cruz con velocidad creciente hasta que el cliente se venía en santos borbotones. Estas eran las pajas preferidas por los miembros más devotos del Cordialum, porque consideraban que el pecado y el perdón se hacían con la misma mano. Allí pasaba lo mismo que se dice aquí, que el que reza y peca empata. Héctor mencionó en varios pasajes que el cura Córdoba, además de su pasión por el cine, también tenía una profunda melomanía centrada particularmente en el tema de la ópera. En esta novela ustedes van a encontrar diseminadas por diferentes páginas un código QR. Cuando lo enfocan con la cámara del celular, los lleva hacia algunas de las versiones que al cura Córdoba particularmente le gustaban. Héctor, la ópera, que era el género, y María Callas, que era, digamos, su cantante preferida, aunque también aparece Cecilia Bartoli, otra gran cantante de ópera italiana. En la ópera, ¿para qué les sirve a los personajes de tu novela? O sea, a través de todas esas puestas en escena elaboradas, muy melodramáticas, a través de Casta Diva, esa aria, o a través de algunos pasajes de La Traviata. O sea, ¿para qué le sirve al cura Álvarez recurrir a la ópera? Bueno, el protagonista de este libro, el cura Álvarez, no es el cura Álvarez, ya me estás haciendo confundir, es el cura Córdoba. El padre Luis Córdoba. Digamos que él sublimó durante muchísimo tiempo sus ganas de enamorarse, sus deseos de vivir enamorado, sus deseos de tener una compañera de vez en cuando, a través de las actrices de las películas de las que él se enamoraba locamente, y también a través de las exageraciones melodramáticas, obviamente, de la ópera. Entonces su vida, digamos, los episodios de su vida, sobre todo los episodios más dolorosos o más sentimentales, más profundos, más apasionados de su vida, él los relaciona mucho con alguna escena de la ópera, con algún aria generalmente. Y entonces a mí me parecía como triste que en el libro el cura empezara a hablar del aria de la ópera que venía a cuento cuando está sucediendo tal cosa, cuando ha tenido, por ejemplo, una pelea con Lelo, o cuando está sintiendo algo muy especial por una persona, o cuando va a ir a que lo operen del corazón y tiene mucho miedo y se está despidiendo, no se sabe si de la vida para siempre. En esos momentos él siente como que hay alguna ópera que puede representar muy bien, mucho mejor que las palabras, lo que él siente. Entonces a mí no me parecía bueno que los lectores se privaran de eso. O si él les está enseñando a los niños algo de la ópera y les pone una ópera de Mozart, la flauta mágica, y algún aria especial de la flauta mágica a los niños, también me parecía importante que los lectores pudieran oír siquiera un fragmento de esa ópera de la cual él está hablando, o del Requiem de Mozart, cuando está ya al final de la novela. Entonces yo veía que pues muchos blogueros, mucha gente simplemente pone códigos QR para llevarlo a uno a una canción, a una película, a algo. Entonces les pregunté a mis editores, ¿puedo poner códigos QR en el libro? Y entonces ellos averiguaron con los abogados si eso violaba derechos de autor o qué, o si se podía hacer o no. Me dijeron, no hay problema, ponga los códigos QR. Entonces la novela de vez en cuando tiene códigos QR, ustedes pueden irla leyendo en el papel y con un teléfono pues oír
el pedazo de ópera del que está hablando el padre Córdoba, el cura Córdoba. Y me parece, a los que lo quieran hacer, me parece que es una experiencia de lectura añadida, bonita, que nos permite la tecnología de hoy en día. Héctor, me están avisando que nos faltan 5 minutos, entonces te voy a comprimir 2 preguntas. Eso. El padre Córdoba es un cura glotón, le gusta el whisky Macallans, es un cura epicúreo, le gustan las almendras garapiñadas con chocolate, constantemente lo describen, en la novela se le describe como un buey que estuviera rumiando constantemente, incluso su apetito llegaba al punto de que se metía tiras de papel en la boca cuando tenía mucha ansiedad y necesitaba comerse algo aunque no fuera alimento. Evidentemente alguien tan gordo pues tiene que comer mucho, pero esta novela está dedicada a tu madre que murió hace poco, y yo lo que vi en esa glotonería del gordo es un homenaje a tu mamá, que siempre fue una cocinera extraordinaria y que además escribió un libro sobre cocina. Sí, yo ahora le decía a Paula, cuando llegué a Bucaramanga, tengo que ir a comprar tamales de Bucaramanga porque mi mamá en diciembre siempre hacía tamales, y además tamales santandereanos que son muy especiales porque tienen garbanzos, porque tienen pasas, tienen cosas que los tamales antioqueños no tienen. Y yo creo que esa pasión por la comida de mi mamá viene de mi abuela, para quien era muy importante comer bien, comer cosas ricas, comer cosas típicas de acá, como los tamales o como las arepas que ustedes amasan con tocino, que serán muy malas para el corazón, pero que de vez en cuando hay que comer. Y yo creo que este cura, el cura real y el cura de la novela, a mí me caía también precisamente porque le encantaba comer. Era un cura comelón, era un cura gordo, era un cura grande, era un cura que se acababa el postre de los demás y uno no se lo acababa. Era un cura al quien se le veía el placer de la vida también en la comida. Y sí, la novela está dedicada a mi mamá, de un hijo descreído a una madre creyente. Yo no soy creyente, yo pues he sido muy anticlerical, he sido matacuras, soy un ateo confeso, pero no siento ningún desprecio por los curas ni por la religión católica, precisamente pues porque mi mamá era profundamente creyente en esas cosas, y a pesar de eso disfrutaba muchísimo de la vida. Entonces hay algunos pocos curas y algunos pocos católicos como mi madre que supieron combinar la creencia en cosas metafísicas, la creencia en el más allá, en una vida después de la muerte, combinarlas con una gran alegría de vivir. En la última entrevista que yo le hice a mi mamá, porque le hicieron una segunda edición de su libro de cocina que se llama Recetas de mis amigas, donde está la receta también de los tamales santandereanos que ella hacía en diciembre, yo le preguntaba, mi mamá tenía ya 95 años, un año antes de su muerte: mami, pero ya has vivido mucho, tú crees en el cielo, has sido muy buena persona, seguramente te puedes ir para el cielo y pues, ¿qué importa? No estás como tranquila si te mueres. Y ella me dijo, pues es que mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces, bueno, aunque ella era muy creyente, quería seguir disfrutando, como ustedes pueden hacerlo a menudo, por ejemplo, de los tamales santandereanos, que es uno de los otros motivos por los que yo siempre acepto venir a Bucaramanga, una ciudad que quiero tanto y donde estoy tan contento de haber hablado por primera vez de esta nueva novela que les ofrezco. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nuestro invitado va a estar enfrente de la muestra editorial en una sesión de firma de autógrafos para que puedan ir. Por cierto, también los invitamos
a la muestra editorial que está ubicada en el mismo salón, que va a estar todos los días de la feria, desde las 9 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. Estamos en Un Libro 2022, Ciudad Memoria. ¿El micrófono a ellos?